35 factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y en razón de su entrada en vigor en la Dirección General de Previsión Social, en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en conjunto con la Dirección General de Comunicación Social, decidimos hacer esta pequeña conferencia para platicar un poquito de la norma 35, para responder las dudas que puedan tener y sobre todo también para aclarar muchos puntos que han estado surgiendo en los medios. Nos parece interpretaciones que no son correctas de la norma 035, en fin, entre otras cosas, ¿no? Sin más, a mí me gustaría darle el uso de la palabra a la doctora, en primer lugar a la doctora Cointa Lagunes, directora de Seguridad y Salud en el Trabajo, y al ingeniero Joaquín Apolonio Ávila, quien nos va a platicar un poquito también a detalle de la norma 035, las dudas puntuales que tengan, todo lo referente a la evaluación de la conformidad, por supuesto, hasta podremos hablar un poquito de las multas, de las obligaciones diferenciadas que hay en razón del número de trabajadores que tienen cada una de las empresas, los factores de riesgo, etcétera, ¿no? Por favor, Corinna. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Esta norma, como bien decía el maestro Omar, tiene un significado muy importante porque tiene que ver con la parte de factores de riesgo psicosociales que aparentemente dan la impresión de ser muy complicado y no, es como la misma norma lo va desarrollando en todo su contenido, tiene la intención de prevenir, ¿no? Sucesos que puedan involucrar factores de riesgo psicosocial. Es una herramienta que permite en los centros de trabajo identificar y analizar factores de riesgo psicosociales y fundamentalmente evaluar el entorno organizacional en que desempeñan sus labores dichos trabajadores. Estos factores de riesgo también nos van a ver ahí las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas laborales, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas extensas de trabajo, rotación de turnos que pueden exceder lo establecido en la ley, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgos negativos que van a impactar el ambiente laboral, relaciones negativas en el trabajo, violencia en el centro laboral y además en ella misma vamos a encontrar elementos de integración organizacional como sentido de pertenencia a la empresa, formación para la adecuada realización de tareas encomendadas, definición precisa de responsabilidades, participación proactiva y comunicación entre trabajadores, distribución adecuada de cargas de trabajo, jornadas de trabajo conforme a la Ley Federal del Trabajo, evaluación y reconocimiento al desempeño, que forman parte de estos elementos que van a integrar el ambiente organizacional, que van a permitir un ambiente laboral sano. ¿Qué no comprende esta norma 035? No es una herramienta de evaluación psicológica, no es un test de detención de trastornos mentales, ni tampoco un método para analizar variables psicológicas internas de los trabajadores. Esta norma tiene sus antecedentes en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se mencionan dentro de los factores de riesgo, los factores de riesgo psicosociales, así como los factores de riesgo ergonómicos, los factores de riesgo biológicos, los factores de riesgo químicos y físicos, ¿verdad? Entonces forma parte de esto que viene a complementar lo que sería la vigilancia, la prevención de la salud de los trabajadores en los centros de trabajo, ¿verdad? Así que es muy importante la aparición, el que esta norma se haya aprobado y ahora será puesta en vigor a partir del día de hoy y que nos va a permitir que ese entorno organizacional ayude y evite que los trabajadores tengan afectaciones a su salud. Dichas afectaciones a la salud que pueda provocar el trabajar con un exceso de estrés que sería o con un estrés en el trabajo, pues nos va a ayudar a prevenir enfermedades que por supuesto serán tratadas en sus centros de atención médica como es el Seguro Social.
No es que en el centro de trabajo se vayan a tratar como cualquier otra afectación a la salud que tenga que ver con el trabajo o con alguna enfermedad general, sino que se hace la detección y además también se hace la prevención. Por eso es importante decirles esto, que la norma lo que nos va a ayudar es a evitar ese estrés en el trabajo y que puedan trabajar, al trabajar en condiciones que están enmarcadas en la ley y que la misma norma reafirma, pues nos va a permitir evitar esos trastornos ocasionados por el estrés, ¿verdad? Que pueden afectar vías la atención del trabajador, que pueden evitar también que el trabajador tenga por ejemplo, una hipertensión arterial o que mínimamente sea afectado con una gastritis que no controla por el exceso de estrés, ¿verdad? Entonces, esta norma tiene esas bondades y fundamentalmente, vuelvo a recalcar, tiene como principio el poder prevenir la salud de los trabajadores, ¿verdad? Pues no sé el maestro Omar si quiera, y el ingeniero Apolonio, el maestro Apolonio, continuar con la otra parte de la norma. Pues sí, nada más agregar por ahí, me parece importante resaltar como un aspecto fundamental de la entrada en vigor de la norma, la evaluación de la conformidad, la contratación de estudios es una opción meramente facultativa de los centros de trabajo, esto es, no hay ninguna obligación para contratar ningún estudio especializado, ni mucho menos realizar una evaluación de la conformidad. Es más, todavía no hay ninguna unidad aprobada por la Secretaría de Trabajo para realizar la evaluación de la conformidad de la norma de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y mucho menos recomendamos a la Secretaría de Trabajo contratar a ningún gestor, a ningún asesor para la implementación de la norma 035, ¿no? Pero vamos a entrar un poco más de detalle. Ahora sí, ingeniero Apolonio, por favor. Gracias, maestro. Buenos días a todos y a todas. Empezaría, por favor, la que sigue, licenciado. Empezaría ya con algunos aspectos que ya se mencionaron en relación con el alcance que tiene la norma. Debe de quedar bien claro que lo que pretende evaluar la norma es el entorno laboral en donde el trabajador realiza sus actividades. En ese sentido, es un instrumento que nos va a permitir evaluar los factores psicosociales y el entorno organizacional. De ninguna manera esta norma, como ya se mencionó, pretende ser un instrumento que ayude, por ejemplo, a detectar una enfermedad mental, un trastorno mental, mucho menos tiene alguna herramienta que permite medir variables psicológicas del trabajador, ni tampoco tiene el alcance de medir el estrés en un trabajador. ¿Qué es lo que evalúa? Las condiciones que el trabajador tiene en su centro laboral. Claro está que al ser los factores psicosociales, pues está evaluando la perspectiva del trabajador sobre las condiciones en las cuales se realiza su trabajo. En ese sentido, pues la norma tiene un alcance limitado. La que sigue, por favor. ¿Cuáles factores se evalúan? La demanda de trabajo, carga de trabajo, el control sobre el trabajo, el liderazgo y las relaciones en el trabajo, el apoyo social, el entorno organizacional y la violencia laboral. Es cierto que estos factores, si no son atendidos, si no se previenen, pueden tener consecuencias dentro de la organización, y hay consecuencias de diferente índole. Pueden ser de tipo directamente conductual, cuando tenemos problemas en la organización, conflictos de trabajo, pero también puede haber afectaciones que tienen que ver con el desgaste del trabajador, efectivamente el estrés laboral, el burnout y las consecuencias del moving. Sin embargo, como bien comentaba la doctora, al ser un instrumento preventivo, pues no tiene herramientas que me permitan evaluar sus consecuencias, ni tampoco, por supuesto, lo que ya se había mencionado, evaluar trastornos o daños a la salud, ¿no? La que sigue, por favor. Algunos aspectos que hay que destacar de la norma, ya se mencionaba, es que esta no crea absolutamente ninguna obligación. El antecedente es efectivamente el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículos 43 y 55. En esos artículos tenemos las obligaciones generales que se deben de cumplir en los centros de trabajo.
y estamos hablando que entre los dos suman alrededor de 12 obligaciones. La norma en realidad es un instrumento que pues desregula sus obligaciones porque tiene obligaciones diferenciadas dependiendo del tamaño del centro de trabajo. Es una norma enteramente enfocada a la prevención y en el caso de los centros de trabajo pequeños les da la oportunidad de que ellos no tengan que hacer las evaluaciones, que únicamente tengan que impulsar la parte preventiva. Asimismo, ha causado mucho interés en el sentido de que la norma da los instrumentos para evaluar, da los instrumentos para medir, pero también es cierto que permite a los centros de trabajo desarrollar su propio instrumento. Y lo mismo ocurre con las medidas. La norma no obliga a una medida en particular, da la opción de que el centro de trabajo desarrolle y determine la medida que es más efectiva de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus posibilidades, pero sobre todo de acuerdo al tipo de actividad que está realizando. En ese sentido, bueno, pues, contrario a lo que se ha dicho, pues los factores efectivamente psicosociales son muy amplios, los tenemos en todas las actividades, fuera y dentro del trabajo. Sin embargo, la norma pues, es un instrumento que regula la prevención dentro de la relación laboral. Y en ese sentido, pues únicamente su alcance se centra en aquellos factores que están estrictamente relacionados con la naturaleza del trabajo, es decir, con motivo y en ejercicio del trabajo. Todos aquellos aspectos de origen externo, si bien es cierto que es bueno y recomendable atenderlo, no están considerados en la norma. No existe una obligación de atender a aquellos factores que son externos a la relación de trabajo. En cuanto al contenido de la norma, evidentemente me gustaría resaltar dos capítulos que tienen que ver con la forma en la que se evalúa, porque ese es uno de las dudas más recurrentes. ¿Cómo me van a evaluar? En la norma hay un capítulo que es el capítulo 10, que es el procedimiento para la elaboración de la conformidad. Y en ese capítulo, que forma parte de la norma, se determina cómo se tiene que cumplir. Es decir, ¿qué es lo que me va a pedir el inspector? Ahí se menciona, por ejemplo, si el criterio es una evaluación documental. Y eso significaría que el centro de trabajo tiene que presentar un documento. Pero también hay evaluaciones de tipo de entrevistas. En consecuencia, el inspector podrá entrevistar a un grupo de trabajadores para constatar el cumplimiento. Lo importante de este capítulo es que no solo me dice cómo me van a evaluar, sino que también me da algunos criterios. Por ejemplo, cuando la obligación es proporcionar información, en ese capítulo se determina que la información puede hacerse por algún cartel, por algún tríptico, por algún medio en donde el trabajador da a difundir, porque al final la obligación, el espíritu de la obligación es dar a conocer el tema. ¿Cómo lo hagas? Bueno, la norma te da una serie de oportunidades para que cumplas con esa obligación. Y otra parte muy importante que ya se ha mencionado es el tema de la entrada en vigor. La norma está dividida en dos etapas y en donde puedo consultar eso es en los transitorios. Un aspecto fundamental que no debemos de perder de vista es la vigilancia. ¿Quién es la autoridad que puede vigilar una norma oficial mexicana en materia de seguridad y salud en el trabajo? Únicamente la Secretaría del Trabajo a través de la Inspección Federal del Trabajo. ¿Eso qué significa? Que los estados no pueden vigilar en materia, aclaro, de seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia, esta norma únicamente la va a vigilar la Inspección Federal del Trabajo. El objetivo, bueno, ya lo habíamos comentado, es establecer e identificar los elementos para identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, pero también, como consecuencia de esa prevención, promover un entorno organizacional favorable. Que digamos, este es el objetivo primordial de la norma, ¿no? Tener entornos organizacionales favorables. ¿Por qué? Porque es fundamental. En ese tipo de entornos el trabajador tiene un mejor desempeño, tiene una mejor productividad, ¿no? Hay un dicho por ahí que algunos de recursos humanos conocen, ¿no? Que un buen salario atrae el talento, pero un entorno organizacional favorable lo impulsa, ¿no? Y ese es el objetivo del entorno organizacional. El campo de aplicación, bueno, esta norma la aplica absolutamente a todos los centros de trabajo, a diferencia de otras donde sí existen algunas excepciones, aquí no la hay, todos los centros de trabajo tienen que cumplir con esta norma.
Lo importante es destacar que las obligaciones están diferenciadas y tenemos 3 tamaños o tipos de centros de trabajo. ¿Cuáles son esas obligaciones? Tenemos un centro de trabajo que es de hasta 15 trabajadores, perdón, y la que sigue, por favor, ese centro de trabajo únicamente tiene que cumplir con la política, con la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, con adoptar y establecer medidas de prevención y difundir la información. Aquí un aspecto muy importante dentro de la norma es la difusión de la información. ¿Por qué? Porque hay que cambiar paradigmas, porque hay que cambiar estilos y formas en la manera que se desarrollan las actividades. Para el centro de trabajo de 16 a 50 trabajadores, además de cumplir con las obligaciones del pequeño, tiene que evaluar los factores de riesgo psicosocial. Y derivado de esa evaluación, pues puede tener la obligación, y digo puede porque es una condición, puede tener la necesidad de instrumentar medidas y acciones de control. Y, si fuera el caso, realizar exámenes médicos. Estas obligaciones van aparejadas con el registro, que es las evidencias de que efectivamente está haciendo ese tipo de evaluaciones. Para el centro de trabajo que es más grande, además de cumplir con todo lo anterior, a él se le agrega la obligación de evaluar el entorno organizacional. La que sigue, por favor. La primera obligación es tener una política. Esta obligación la tienen que cumplir todos los centros de trabajo. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la obligación genérica? La política no es otra cosa que los compromisos y acciones que el propio centro del trabajo declara que va a realizar para atender el tema, para atender los factores de riesgo psicosocial. Y la obligación es implementarla, darle seguimiento y tenerla por escrito. ¿Qué significa esto? Que el propio centro de trabajo tiene que definir sus acciones en esa política. Pero si las define en esa política, las tiene que llevar a cabo. ¿Para qué? Para tener realmente acciones que se ejecuten, acciones que sirvan y que no se tengan por ahí en una política que solo esté por escrito y que no se vea reflejada dentro del entorno laboral. La siguiente obligación es la identificación de los factores de riesgo psicosocial, del análisis, y para ello la norma sí da la obligación, pero también da el instrumento, una guía de referencia. Esa guía de referencia nos va a permitir identificar y nos va a indicar cómo se tiene que hacer el análisis para determinar qué factores de riesgo psicosocial están presentes en un centro de trabajo. ¿Cuáles factores están medidos? Ya se habían comentado: condiciones del ambiente de trabajo, la carga de trabajo, el control sobre el trabajo, el tiempo destinado a la jornada laboral. Voy a hacer mención solo a algunos en particular, principalmente a 2 que tienen que ver con la carga de trabajo, porque se ha mencionado que con esta norma, bueno, pues va a haber una reducción en las cargas de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Lo cual no es así. Lo que se está pidiendo es que se evalúe desde la perspectiva del trabajador si existe una carga excesiva de trabajo. Y si la hay, buscar el porqué y atenderlo. En el caso de la jornada de trabajo también se ha mencionado que con esta norma se va a pedir la reducción de la jornada laboral. En realidad no es así, porque la norma no lo puede regular. Lo que está midiendo es si existe un respeto a la jornada de trabajo. ¿Cuál jornada de trabajo? La que tiene determinada la Ley Federal del Trabajo. En el caso del entorno organizacional favorable, esta es una obligación que, como mencionaba hace un momento, únicamente aplica a centros de trabajo de más de 50. ¿Y qué elementos están considerados en esta norma? El sentido de pertenencia, que no es otra cosa que el grado de compromiso o identificación que tiene el centro de trabajo, del trabajador con su centro de trabajo. Después vienen algunos elementos que son los esenciales. Y digo los esenciales porque el entorno organizacional puede tener otros más. Sin embargo, la norma se centró en los más básicos y tienen que ver con la formación adecuada del trabajador. Es decir, si un trabajador realiza una actividad, bueno, pues que tenga la capacitación para esa actividad que realiza. Como podrán darse cuenta, pues esta no es una obligación nueva, es simplemente reforzar lo que ya establece la Ley Federal del Trabajo. Después viene la definición precisa de las actividades, que no es otra cosa que indicar al trabajador cuál es su actividad, cuál es su alcance, cuáles son sus responsabilidades e incluso cuáles son sus limitaciones. Posteriormente viene la participación proactiva, que es la posibilidad de que el trabajador interactúe para proponer medidas, mejoras
en la actividad que está desarrollando. La distribución adecuada de cargas de trabajo y jornadas regulares no es otra cosa que el respeto a la jornada laboral que tiene instrumentada la Ley Federal del Trabajo. Se mencionaba incluso por ahí en algún momento que con la norma se iban a disminuir los tiempos extras o incluso que se iban a tener que desaparecer los turnos de trabajo, ¿no? Eso es mentira. La realidad es que la norma no regula eso. La norma lo que, insisto, mide es si se están respetando los horarios de trabajo. Después viene el factor más conocido por todo el mundo, el de la evaluación y el reconocimiento, que no es otra cosa que reconocer a aquellos trabajadores que tienen un desempeño por arriba de lo esperado, ¿no? Y quizás lo vemos al día a diario, porque en tiendas, en muchos lugares ya tenemos este factor implementado en los centros de trabajo. ¿Cómo se puede hacer esa evaluación? Insisto, la norma da los elementos, da una guía de referencia, pero también permite que el propio centro de trabajo, si no decide no utilizar las guías de referencia, pueda desarrollar su propio instrumento. Sin embargo, sí establece requisitos para esos instrumentos que desarrolle el centro de trabajo, que tienen que ver con la validez del instrumento y con el análisis de confiabilidad. Posteriormente viene la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a un acontecimiento traumático severo. Esta obligación le aplica a todos los centros de trabajo. Para este caso, la norma también da una herramienta, que es una guía de referencia. En esa guía de referencia nos va a permitir, por un lado, identificar quién ha estado sujeto a un acontecimiento traumático severo, pero también quién requiere esa atención médica. ¿Por qué? Porque la obligación, por un lado, es identificar y quien necesite esa atención médica sea canalizado para su atención. Aquí también conviene hacer una acotación. La atención, ¿quién la tiene que dar? Hay dos oportunidades. La norma prevé que sea a través de la institución de seguridad social, pero también si el patrón tiene los medios, lo puede hacer con recursos propios. Sin embargo, es una opción. No significa que el centro de trabajo tenga la obligación de atenderlo. Si dispone de los recursos, lo puede hacer. La que sigue, por favor. Después viene la adopción de medidas de prevención y medidas de control. Las medidas de prevención le aplican a todos los centros de trabajo. Ahí no hay distinción. Las medidas de control sí van a variar. ¿De qué dependen esas medidas de control? Del resultado de la identificación, del análisis, es decir, de la aplicación de las encuestas, de la aplicación de los cuestionarios. ¿Cuándo se tienen que adoptar? Las medidas de prevención, ¿en qué están basadas? En la política, en mecanismos, particularmente un mecanismo para denunciar actos de violencia laboral y prácticas contrarias al entorno organizacional, así como acciones o programas que el propio centro de trabajo desarrolle para impulsar un entorno organizacional favorable. Las medidas de control, ¿cuándo se van a implementar? Cuando el análisis me diga que yo tengo un riesgo medio, alto o muy alto. ¿Eso qué significa? El caso contrario, si mi resultado me dice que estoy en riesgo nulo o en riesgo bajo, absolutamente ahí terminan mis obligaciones. Quiere decir que las medidas de prevención que adoptó el centro de trabajo son efectivas y que no requiero hacer medidas de corrección. El caso contrario, si estoy en ese escenario donde tengo riesgos de medio hacia arriba, de riesgo muy alto, tengo que implementar acciones a través de un programa de intervención que va a tener incluso diferentes tipos de intervención y que puede llegar a la necesidad de aplicar exámenes médicos. Esta lámina lo único que tiene como propósito es demostrar que la norma me dice cuándo tengo un nivel de riesgo. Y si caigo en ese nivel de riesgo es cuando tengo que aplicar medidas de control, ¿no? Hablando de riesgos muy alto, alto y medio, ¿no? En el caso de bajo y nulo prácticamente no tengo que hacer nada. En el bajo únicamente difundir la información. ¿Cuáles son los tipos de intervención? Porque eso es lo que más ha surgido en los últimos días y sobre todo están empezando por aquí. Son las intervenciones que se tienen que hacer derivado del análisis, es decir, si yo detecto algún problema tengo que corregir. Hay 3 niveles. En el primer nivel tengo que modificar todo lo que tengo como parte de la estructura de prevención, es decir, mi política, mis medidas, mis mecanismos, todo lo que diseñé lo tengo que modificar porque no fue eficaz, no fue efectivo. Este es un nivel de intervención, insisto, se deriva de la aplicación
de las encuestas. Otro nivel de intervención es ya cuando detecto problemas o en personas o en grupos de personas. Ahí quizás, si mi resultado de mi análisis me indica que tengo este tipo de problemática, quizás sí tenga la necesidad, por ejemplo, de implementar algún tipo de capacitación. Es hasta entonces, hasta después de hacer el análisis, después de determinar en dónde tengo los problemas, cuando requiero hacer este tipo de intervenciones. Y finalmente, el tercer nivel, en donde ya se detecta que el trabajador efectivamente tiene un problema y que está reflejando alguna sintomatología y que se tiene un nivel de riesgo muy alto, pues en ese escenario sí necesito una intervención de tercer nivel. Que esta va de la mano con la siguiente obligación, que es la práctica de exámenes médicos. Contrario a lo que se decía, que con la emisión de la norma, pues a todo mundo hay que hacerle un examen médico, ya sea psicológico, clínico, etcétera. No es cierto. La realidad es que la norma establece que el examen médico únicamente se va a aplicar cuando existe una condición de riesgo muy alto y cuando ya se tenga alguna sintomatología, alguna señal que nos indique que el trabajador tiene alguna posible alteración. En ese escenario sí existe la obligación de aplicar exámenes médicos. En esta norma no hay la obligación genérica de la capacitación. El punto medular es la difusión de la información. ¿Para qué? Para sensibilizar, para dar a conocer el tema. ¿Sobre qué se tiene que informar? Evidentemente sobre la política. El propio centro de trabajo tiene que dar a conocer su política, sus medidas de prevención que adoptó tanto para prevenir prácticas opuestas al entorno organizacional, pero también para el tema de la violencia. Si fue, en consecuencia, si tuvo la necesidad de aplicar medidas de prevención, exámenes médicos, va a tener que tener registros de esas aplicaciones. Lo mismo para el caso de centros de trabajo de más de 15, van a tener que tener un registro, una evidencia de que aplicaron las encuestas. ¿Cuándo tienen que hacer esa demostración o esa aplicación de encuestas? Cada 2 años. La que sigue, por favor. ¿Cuándo entran en vigor las disposiciones? Ya se había comentado, en 2 etapas. La primera de ellas, el día de hoy, empieza su vigencia y tiene que ver con toda la parte preventiva, la política, las medidas de prevención, la difusión de la información y la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Para el siguiente año, 23 de octubre también, entra en vigor la parte que tiene que ver con el análisis, con la detección de aquellos elementos contrarios al entorno organizacional. No es otra cosa que la aplicación de las evaluaciones, de las encuestas, tanto de factores de riesgo psicosocial como del entorno organizacional y lo que de ellas se deriva, que son la aplicación de medidas correctivas, la posibilidad de aplicar exámenes médicos y los registros. Eso por mi parte sería todo. Se van a presentar algunos videos alusivos muy cortos que la Secretaría ha desarrollado y que van a estar a disposición de todo el público. Muchas gracias. Nada más agregar que el día de hoy también estamos presentando una serie de publicaciones para ayudar en la difusión y mejor comprensión de las obligaciones derivadas de la NOM 035. Por supuesto, el tríptico que tienen en sus manos, pero también una guía de aplicación un poquito más extensa, de aproximadamente 25 cuartillas. Y a la primera semana de noviembre va a estar disponible en la plataforma de la Dirección General de Capacitación Procadist de esta Secretaría un pequeño curso sobre la norma 35 también, para que el personal de las empresas pueda tener una mejor comprensión de cuáles son las obligaciones que se derivan de la norma 35, de cómo cumplir, cómo no cumplir también, en fin, una idea general a mayor profundidad de la norma 35. Esto va a estar disponible de nueva cuenta en la primera semana de noviembre en Procadist, que es la plataforma de cursos en línea de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Vamos a ver entonces los videos y después pasamos, si gustan, a una sesión de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda que tengan. ¿Ya está listo por ahí el video? ¿No? ¿Todavía no? Maestro, si
Si gusta empezamos con las preguntas y ahorita que esté listo acuerdo. el video. Pues empezamos con preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, por aquí hay alguna, aquí abajito, por favor. Buenos días, Berta Becerra del Sol de México. ¿Nos podrían hacer pues una síntesis de cuáles son estos factores que se presentan, en qué industria sobre todo, y cuál es el objetivo dentro de todas estas acciones, ¿no? El mejorar el trabajo de cada empleado, o tener un ambiente mucho más sano. ¿Qué es lo que se pretende? Gracias. Sí. Básicamente los factores que se van a evaluar tienen que ver con las cargas de trabajo, el ambiente de trabajo, la duración de la jornada laboral, la violencia, el control sobre el trabajo, el equilibrio en la relación trabajo-familia en cuanto a los factores de riesgo psicosocial. Y en cuanto al entorno organizacional favorable, pues se va a evaluar el sentido de pertenencia, la formación adecuada a la capacitación, la capacitación adecuada a la actividad que se desarrolla, la definición precisa de las actividades que desarrolla el trabajador, también la posibilidad de capacitación y de participación proactiva entre los trabajadores, el respeto a la jornada laboral, que son jornadas de trabajo regulares, y distribución adecuada de cargas de trabajo. También está incluido en esos factores el reconocimiento, la evaluación y el reconocimiento del desempeño. ¿Cuál es el propósito? En realidad, esta norma tiene dos aspectos fundamentales. El primero, modificar la forma en la que se realizan las actividades para que efectivamente se tengan mejores condiciones de trabajo. Eso es en primera instancia. Sin embargo, de eso se deriva lo segundo, que es la protección del trabajador, que al final es lo más importante en el sentido de que el trabajador pues debe de tener una condición de trabajo digno que prevé la propia Ley Federal del Trabajo. ¿Dónde están esos factores? En todas las industrias. No hay industria que esté exenta. Claro está que dependiendo del tipo de actividad, los factores se manifiestan de diferente manera. En algunos el problema puede ser carga de trabajo, en algunos otros puede ser control sobre el trabajo. Todo va a depender de la actividad. Algunos tienen problemas de jornada de trabajo, ¿no? En estricto sentido es modificar, cambiar el paradigma de cómo se están realizando las actividades con el beneficio compartido, con el beneficio tanto para el trabajador, que insisto, es la protección de su salud, pero también para el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque hay evidencias, hay estudios que demuestran que cuando se tienen mejores entornos organizacionales, la productividad aumenta y cambian varias variables negativas. Por ejemplo, la rotación, el ausentismo, el presentismo, accidentes que no se identifican directamente, pero que son atribuidos a distracciones del trabajador por estar preocupado en muchas otras cosas. Y eso es lo que se pretende modificar con esta norma oficial mexicana. Gracias. Gracias. Yo nada más añadiría ahí algo que me parece que es muy puntual y muy importante, que la norma no analiza al trabajador, o sea, no es el objetivo de la norma analizar el trabajador, sino identificar los factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral, en el centro de trabajo. En ese sentido, los instrumentos que se desprenden de la norma, si bien evalúan al trabajador, no es el objetivo principal de la norma evaluar al trabajador, sino el entorno, ¿no? Como un centro de trabajo. Gracias, buenos días. Disculpen, Gerardo Hernández, del Economista. ¿Cuándo estarían listas las unidades de verificación? ¿Para cuándo tienen previsto que ya hayan unidades de verificación aprobadas por la Secretaría? En segundo, pareciera a veces que las empresas están más preocupadas por la inspección que realmente por aplicar la norma en un estricto sentido de preocupación por el capital humano. ¿Esto se debe a que tenemos normalizados los factores de riesgo psicosocial en el trabajo? Es decir, ya para nosotros es completamente normal que hayan ambientes tóxicos incluso en las organizaciones. Y la tercera, ¿para cuándo se tiene previsto que empiecen las inspecciones
sobre la norma 035. Muchas gracias. En relación con los organismos de verificación, ya hay varias organizaciones interesadas en formar su organismo de verificación, solo que deben cubrir una serie de requisitos que se exigen por parte de la Secretaría y por parte de la EMA. Primero es ahí, después acá, para poder ya dar de alta a un organismo de verificación. Sí hay algunos que están propuestos, hay más organizaciones que están por fuera sin intentar formar un organismo de verificación como asesores, que las propias peticiones de formar esta entidad, que es muy importante, porque bueno, no está a la libre, sino tiene que reunir ciertos requisitos que les permitan hacer un organismo de verificación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, parece que ya hay una que está prácticamente, ahorita va una que ya tiene sus requisitos cubiertos, están en ese camino, ¿verdad? Entonces, sí hay ya peticiones de esto, pero no podían aprobarse hasta que la norma no entrara en vigor, ¿verdad? No sabría decirle ahorita porque no es con nosotros que vienen primero, sino a la EMA. Entonces ya cuando terminan toda su documentación ahí, todos sus trámites, entonces es que vienen con nosotros. Con nosotros solamente hay ahorita una petición, ¿verdad? Bueno, hay nada más recordar que el procedimiento para la evaluación de la conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que primero tiene que tener la acreditación. En este caso es un proceso que se da ante la EMA, y de manera posterior, ya que cumplieron con ese paso, vienen con la Secretaría del Trabajo para la aprobación. Y solo tenemos un organismo, una unidad que está en este proceso, ¿no? Por supuesto puede que haya más, por el momento solo hay una. Exacto. Y bueno, respecto a lo segundo, recordemos dos cosas. En primer lugar, los centros de trabajo de conformidad con el marco jurídico que regula la Inspección Federal de Trabajo tienen hasta 5 oportunidades en Inspección Federal de Trabajo para cumplir con la norma, con la normatividad, antes de que se les imponga una multa. Por ahí hemos visto en la Secretaría del Trabajo ciertas notas en las que se hablan de multas que se ponen 400, 500 mil pesos. Nos parece que si bien la interpretación del marco jurídico aplicable a la Inspección Federal del Trabajo de las multas, pues sí contempla el establecimiento de multas económicas, no es el interés de la Secretaría del Trabajo fiscalizar por fiscalizar y tener, digamos, una visión excesivamente punitiva por cuanto al cumplimiento de las normas. Entendemos que la norma es nueva, que establece una serie de obligaciones que quizás se antojan un poco distintas al resto de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, y en ese sentido lo que buscamos en la Secretaría del Trabajo es apoyar a las empresas para que cumplan con la norma por encima de establecer multas a diestra y siniestra, ¿no? Por supuesto, su entrada en vigor es hoy, y por lo tanto la Inspección Federal del Trabajo ya a partir del día de hoy podría ser alguna empresa sujeta a la inspección. Recordarles que anexo a la norma está el procedimiento de evaluación de la conformidad. Lo pueden revisar, es público, para que las empresas y los centros de trabajo tengan una idea clara de qué es lo que en dado caso se les inspeccionaría. No venimos aquí a inventar el hilo negro, es algo que ya está por escrito y solamente sobre eso se les va a inspeccionar en dado caso. Además, recordar también que la norma 35 trae anexo casi todos los instrumentos que permiten facilitar el cumplimiento de la obligación. Están las guías de referencia, está una política tipo, en fin, todo está ahí para que los centros de trabajo puedan implementarlo y cumplir de manera muy sencilla con la obligación. No sé si hay algo más. Buenos días, Octavio García de W Radio. Quisiera preguntarles, no me quedó muy claro si esta norma tiene alguna obligatoriedad para las empresas, si el trabajador en sí puede denunciarlo o notificarlo, no sé, para que esta norma se aplique, en el caso de las jornadas, todo lo que acaban de mencionar. Bueno, parafraseando, el sistema penal acusatorio tiene dientes y solo hay que saber usarlos. ¿Es el caso con esta norma? Gracias. No, pensar en términos penales punitivos no es de ninguna manera la visión que tiene la Secretaría de Trabajo para la aplicación de la normatividad de las normas oficiales mexicanas.
no va por ahí, es completamente un canal distinto al derecho. Estamos hablando aquí de obligaciones de derecho administrativo y en ese sentido la obligación de la norma oficial mexicana 035 pues es para todos los centros de trabajo, ¿no? Sería lo que... ¿Había algo más por ahí que no...? ¿Sería como un llamado a misa? ¿Que quiera la cárcel que no? No, de ninguna manera, es obligatorio para todos. Es obligatorio para todos. Justamente por eso la idea de tener esta clase de ejercicios, pero sí diferenciar de manera muy puntual y muy clara que no tenemos una visión del Ministerio Público en la Secretaría de Trabajo, que la Inspección Federal del Trabajo sí es el brazo fiscalizador, el cual revisa el cumplimiento de las obligaciones que tienen los centros de trabajo, pero de ninguna manera tiene una visión del Ministerio Público ni punitiva. Bueno, sigo. Mi nombre es Freya Mendoza, vengo de 724MX. Tengo dos preguntas. Me quedó la duda de la plataforma que nombraste, Procadis, y bueno, para saber exactamente cómo se llama, y si ese es el micrositio que sale anunciado en la convocatoria. Y por otra parte, si esto, para darle un toque innovador a la noticia, si esto tiene que ver con el crecimiento del sector wellness o del bienestar en la sociedad mexicana y que la Secretaría de Hacienda pues se suma a esta nueva tendencia en los trabajos, ¿no? Como inspiración, de acompañar a los empleados y sobre todo el apoyo a la mujer en los casos de violencia laboral. Bueno, ahí en primer lugar lo que estamos presentando es una serie de herramientas para facilitar el cumplimiento de la norma 35. Estamos presentando un enlace web en la página de la Secretaría que ya está por ahí, me parece, en el cual van a tener acceso a todas estas herramientas. En su momento, cuando esté listo este curso en la plataforma de la Secretaría, que esperemos que ya esté en los próximos días de la norma 35, se llama Procadist. Va a estar ahí a ver si podemos entrar una vez. Es el acrónimo del Programa de Capacitación a Distancia, Procadist. Entonces, bueno, aquí va a estar el curso para quien lo quiera tomar. Les agradecería mucho a los compañeros de la prensa que nos apoyen difundiendo esto. Y por cuanto a lo del wellness, pues ahí te dejaría por lo menos si quieres complementar. Sí, efectivamente, en los últimos años ha habido una importante difusión del wellness en México. Quizás se conjugaron los tiempos, porque efectivamente la norma tiene o está aparejada a varios factores que se ven dentro del bienestar para el trabajador. Sin embargo, sí debe quedar muy claro que la norma en ese sentido no está proponiendo que se contraten a ese tipo de empresas, porque en los últimos meses ha surgido cualquier cantidad de consultorías, de servicios, de asesorías que están relacionados con el wellness y que están ofreciendo ahora el cumplimiento con la norma. Debe quedar claro que la norma da todos los instrumentos y de hecho es recomendable que el patrón, a través de un personal propio, aplique la norma. ¿Por qué? ¿Quién es el que mejor conoce las condiciones de su centro de trabajo? Los propios trabajadores. Si yo quiero adoptar medidas efectivas, tengo que conocer cómo estoy haciendo mis actividades para que efectivamente lo que yo establezca como medida de corrección, como medida incluso desde la prevención, sea efectivo, pues funcione. ¿Qué pasa con los consultores? Ellos aplican los cuestionarios, pero no conocen el centro de trabajo. Y entonces obtienen una serie de resultados que no necesariamente, si yo no los contrasto con la condición real que está presente en el centro de trabajo, pues probablemente esté aplicando acciones que no necesito. Y les voy a comentar un ejemplo. Alguien me decía, oye, es que, mira, tuve como resultado de la encuesta una carga elevada de trabajo. Y alguien me propuso que yo como resultado, o mejor dicho, como acción de control, pues les proporcionara a mis trabajadores yoga institucional. Yo digo, probablemente sea efectivo eso del yoga institucional, pero realmente va a solucionar el problema que tú tienes. ¿Por qué no analizas la carga de trabajo? ¿A qué se debe? ¿Efectivamente se trata de un mal diseño del puesto de trabajo? ¿O se trata de una condición que no permite al trabajador desarrollar su actividad? ¿A qué me refiero? Le falta capacitación, le falta un insumo, le falta
alguna interrelación con alguien para poder desahogar su actividad. Ese tipo de análisis se tiene que hacer, ese tipo de análisis lo pide la norma. Y en muchos de los casos, cuando se hacen análisis externos, esas situaciones no se consideran. Por eso es importante que quien realice la aplicación de las encuestas y quien instrumente las acciones de control, pues conozca la norma. Es cierto, está alineado al bienestar del trabajador, que es lo que buscan estos programas. Al final, un bienestar del trabajador se refleja en la productividad y tiene, insisto, beneficios compartidos para ambas partes. Aquí, buenos días. Soy Salvador Márquez de Agrofinanzas. Bueno, entra en vigor la norma 35 el día de hoy. Quería preguntarles a ustedes, ¿es obligación de todas las empresas que hay en la República Mexicana, que son de más de 6 millones de empresas, tener la norma? Y si la norma tiene alguna fecha de vencimiento, o sea, hay que renovarla, no sé en qué tiempo hay que renovar la norma, o ya te dan tu registro físico, o sea, normal ya, definitivo como el RFC. Gracias. Sí, no, la norma por supuesto es obligatoria para todos los centros de trabajo, nada más recordar ahí que la obligación es diferenciada en razón del número de trabajadores que tiene cada centro de trabajo. Era lo que ya platicábamos hace un momento. El marco regulatorio de normalización en el país establece que cada 5 años las normas se tienen que actualizar, pero se pueden actualizar en los mismos términos. Estamos apenas entrando en vigor. Sería aventurado de mi parte decir en qué términos se va a actualizar la norma, pero por supuesto cuando creamos normatividad en la Secretaría de Trabajo tenemos la intención de que sea normatividad que perdure, ¿no? Y por cuanto al registro del cumplimiento, no hay ningún registro que permita a las empresas alzar la mano y decir yo ya cumplí. Lo que sí hay es unidades de verificación que permiten realizar una evaluación de la conformidad a través de terceros, era lo que platicábamos hace un momento con el compañero del economista, o la Inspección Federal del Trabajo. Pero recordar que en el caso de las unidades de verificación y la evaluación de la conformidad es un procedimiento voluntario. Las empresas no tienen obligación de contratar ninguna unidad de verificación o empresa para exhibir o poder exhibir en dado caso la Inspección Federal del Trabajo que cumplieron, ¿no? Entonces, pues eso, recordando, es sí cumplimiento obligatorio para todos, no hay un registro, existe la posibilidad de contratar a una unidad en el marco de la evaluación de la conformidad, pero no es obligatorio ni es el único mecanismo que tienen las empresas para cumplir con la norma, es una alternativa. Bueno, y por ahí también recordar que tenemos en la Secretaría de Trabajo el PAS, que es el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, que le permite a las empresas y a los centros de trabajo cumplir con la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo de manera paulatina y que les otorga 2 beneficios. El primero es que son exentos de la inspección ordinaria, y en segundo lugar, después de que llegan a un cierto nivel de cumplimiento, también se les reducen las cuotas que pagan al Seguro Social por el seguro de riesgos de trabajo, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Buenos días, soy Héctor Álvarez de la agencia. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Héctor Álvarez de la agencia Notimex. Solo preguntarle, esta norma es obligatoria para todos los centros de trabajo. ¿Hay alguna calendarización en la que ya los centros de trabajo deban estar con esta norma? Nos dice que tienen hasta 5 oportunidades para adherirse a esta norma. ¿Nos puede comentar cuáles son esas 5 oportunidades y después de qué plazo o qué es lo que tiene que pasar para que una empresa sea sancionada por no asumir esta norma? Sí, a ver, la norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación hace un año. Esto es, tuvo un periodo de vacatio legis de 1 año que hoy fenece en una parte. Dentro de 1 año entra en vigor la segunda parte de la norma, que son obligaciones diferenciadas que ya tienen allá en los trípticos que les proporcionamos. Perdón, ¿cuál era la segunda parte de la duda? Inspección. La Inspección Federal del Trabajo, o sea, no son 5 oportunidades para cumplir la norma. Cuando se lleva a cabo una Inspección Federal de Trabajo en seguridad e higiene y verifican el cumplimiento no solo de esta, sino de todas las normas en seguridad y salud en el trabajo,
El inspector federal del trabajo llega al centro de trabajo y dependiendo del tamaño del centro de trabajo, supongamos que es un centro de trabajo que tiene 60 trabajadores. Entonces, de acuerdo con el procedimiento de evaluación de la conformidad que está anexo a la norma, que está al final de la norma, evalúa si el centro de trabajo no está cumpliendo con algo, no va la multa luego. El inspector le da la oportunidad al centro de trabajo de cumplir de manera posterior. Y entonces regresa en una segunda ocasión. Así, dependiendo, hasta en 5 ocasiones puede regresar el inspector antes de establecer una multa. Por eso les comentaba hace un momento, que no es el papel de la Secretaría del Trabajo de ser un ente punitivo, ser un ministerio público. La fiscalización de la norma nos interesa, por supuesto, nos interesa sobre todo el cumplimiento de la norma. En ese sentido, las labores de fiscalización que llevamos a cabo en la Secretaría, lo que buscan es incrementar el cumplimiento, no poner una multa. Lo que buscamos es que las empresas cumplan, porque la multa pues no nos sirve de mucho a nosotros porque no ayuda a mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? Lo que buscamos es que cumplan las empresas y ayudarlas. Buenos días, Astrid Rivera del Universal. Solamente precisar, no me queda muy claro cómo va a ser la inspección de estas empresas. ¿Se hace por azar? ¿Seleccionan algunas si les llegan de sorpresa? ¿O cómo se va a realizar? Y si ustedes no ven en estas 5 oportunidades que les dan a las empresas de cumplir, ¿no ven un riesgo de que la norma quede pues en letra muerta? Porque pues algunas empresas, si no pueden cumplir con lo básico que es dar seguro social, pues parece algo pues difícil de cumplir que acaten estas nuevas disposiciones. Gracias. Bueno, pensar en primer lugar que la fiscalización es el único mecanismo que tenemos para impulsar el cumplimiento de las normas, pues me parece que pecaríamos de ciegos en la Secretaría del Trabajo. La fiscalización y la Inspección Federal del Trabajo es uno de los mecanismos que tenemos para incrementar el cumplimiento de las normas. Somos muy conscientes que no vamos a poder inspeccionar todos los centros de trabajo que existen en el país, no nos daría la vida. Y ese es uno de los mecanismos que tenemos para impulsar el cumplimiento. Otros son mecanismos voluntarios, estamos llevando a cabo pláticas en todo el país, están ciertos mecanismos como el PAS que están muy regulados, del que les platicaba hace un momento, ¿no? Eso es por cuanto a la inspección, a la fiscalización. Y luego la Inspección Federal del Trabajo, bueno, yo no soy el área de inspección, yo no soy director general de inspección, pero les platico de manera muy breve. La Inspección Federal del Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene 3 pilares o 3 tipos de inspección. Uno es condiciones generales de trabajo, el otro es capacitación y adiestramiento, y el tercer pilar son inspecciones en seguridad e higiene, que son las que nos competen en materia de normas de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos 2 tipos de inspección: inspecciones ordinarias, que es un sorteo aleatorio, justo en esos terrenos es una tómbola virtual, digamos, y sale un número de empresas y se van y se inspeccionan. Y las otras son inspecciones extraordinarias, que se dan cuando se ocasiona algún accidente o hay una denuncia. Y esos son los tipos de inspecciones que tenemos en la Secretaría del Trabajo. Por supuesto, la Secretaría del Trabajo está en esta administración, estamos trabajando muy duro para mejorar la Inspección Federal del Trabajo y que sea un mecanismo que coadyuve al cumplimiento y mejorar el cumplimiento de la normatividad por encima de un mecanismo de fiscalización punitivo como el que ya platicábamos hace un momento, ¿no? Hola, buen día. Alma Gómez, de la revista Mejores Empleos. Tengo una duda. Tenía entendido que se van a aplicar como 2 cuestionarios para que se puedan evaluar. En el primero entran todos los empleados y en el segundo ya no. Pero la duda es, ¿quién le va a dar a los empleadores estos instrumentos? ¿Ellos mismos los van a emplear o va a ser alguien de la Secretaría que lo va a hacer? En segundo término, en la página que nos dicen Procadist, ¿solo se va a tener acceso al curso de capacitación o se va a dar alguna otra información? Y en última instancia, ¿van a tener se va a ligar algún programa con el IMSS, ISSSTE o cualquier otro a las personas que necesiten atención por el estrés? Bueno, voy a resolver primero la duda sobre el Procadist y en segundo lugar te pediría a quien que me apoyes resolviendo la duda y la doctora Cointa también con lo de salud. Procadist es un curso virtual sobre la norma 35 para ayudar a los centros de trabajo y a todos los interesados a tener una mejor comprensión de cuáles son los alcances de la norma 35, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los elementos del entorno organizacional,
cuáles son las obligaciones que tienen los patrones o los empleadores, perdón, y cuáles son las obligaciones que tienen los trabajadores. Es eso, es un curso muy sencillo que yo creo que en un día, si se dedican, lo pueden sacar para ayudar a mejorar la comprensión exclusivamente del curso, ¿no? Luego, si quieres... ¿sí? Sí. En cuanto a la aplicación de las encuestas, ahí conviene aclarar dos cosas. Primero, que no son para todos. El caso de los acontecimientos traumáticos severos es específicamente para los trabajadores que ya tienen esa condición. Se expusieron a un evento, a ellos hay que evaluarlos para determinar si se requiere la atención médica o no. ¿Qué va a ocurrir? Que el centro de trabajo puede tener información, puede tener ya identificados si un grupo de trabajadores o un trabajador tiene esa condición, únicamente a él le aplico la guía de referencia, ¿no? En el caso de los factores de riesgo psicosocial y en el caso del entorno organizacional, también se prevén los instrumentos. Sin embargo, sí tenemos que tener en consideración cuál le aplica. Por ejemplo, si es un centro de trabajo de más de 50, le aplica únicamente la guía de referencia 3, porque esa guía de referencia 3 va a evaluar factores psicosociales, pero también entorno organizacional. Si es un centro de trabajo de 16 a 50, tiene que aplicar la guía de referencia 2, porque únicamente tiene como obligación evaluar los factores psicosociales. ¿Quién lo puede hacer? El propio centro de trabajo. Él tiene que determinar si lo hace con elementos propios. En la guía de referencia se determina cómo se tiene que aplicar, cómo se tiene que calificar y cómo se tiene que obtener los resultados. ¿Para qué? Para que sea incluso, insisto, el patrón con recursos propios quien lo aplique. Sin embargo, hay total libertad de que el patrón decida, bueno, yo no lo quiero aplicar con mis propios recursos, contrato a alguien. ¿Cómo lo tiene que hacer? Aplicando la guía de referencia, que estas guías, insisto, están dentro de la norma, forman parte del cuerpo de la norma. Son públicas y las pueden consultar libremente, no hay ninguna restricción en ese sentido. En cuanto a, me faltaba en cuanto a lo de la intervención del Seguro Social o del ISSSTE, se da como en todos los casos donde un trabajador tenga alguna afectación a su salud por el trabajo que realiza. No es que el centro de trabajo le resuelva. El centro de trabajo tiene por la norma 030 también una obligación de hacer exámenes médicos periódicos, exámenes médicos de admisión, que son básicamente la detección de alguna afectación del trabajador. Si la tuviera, entonces se le canaliza a su centro de atención médica, igual en el ISSSTE, igual que en el Seguro Social. Esto debe quedar muy claro porque no varía en cuanto al cumplimiento en cada centro de trabajo. Puede tener un puesto de atención médica con enfermera vigilado por médico, como marca la norma 030, ¿verdad? Entonces ellos canalizan en caso de encontrar en relación con alguna afectación, ya sea por esta norma, ya sea por otro tipo de afectaciones a su salud. Entonces sí es importante que esto quede muy claro, que no es una atención médica aparte, no sé en dónde, ¿no? Eso el centro de trabajo debe tener una atención inicial que canaliza a donde sea necesario, dependiendo qué tipo de afectación tenga su salud o si es necesario, ¿verdad? A cualquier especialidad que atiende el propio Seguro Social, ¿verdad? La norma también tiene muy importantemente por ejemplo, en caso del acoso laboral en el trabajo, que también es importante, lo va a poder identificar a través de la aplicación de las propias herramientas que tiene la norma, ¿verdad? Y si hay alguna afectación, igual se canaliza. Y los puestos de trabajo estresantes, que es muy importante esto. O sea, ¿qué tipo de trabajo? ¿El de los periodistas es estresante? Sí. ¿El de los médicos? ¿El de los que atienden público? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Ahora los pilotos, las aeromosas, todo este tipo de cosas que tiende a provocar un estrés, y esta norma nos va a ayudar a que ese entorno laboral sea más favorable para que el trabajador pueda prevenir afectaciones a su salud por el estrés que provoca una situación así, ¿verdad? Esto. Otra vez yo. Bueno, la norma 035 como tal nunca menciona la palabra empresas, dice centros de trabajo y de aplicación para todo el país. En este sentido, el sector gobierno también es obligado, porque al ser centro de trabajo, pues creo que es cualquier empleador. Y en segundo término, si se aplica por centro de trabajo, quiere decir que en el caso de una empresa, un restaurante, una cadena de restaurantes que tiene su corporativo,
con 100 trabajadores y tiene sucursales donde a lo mucho hay 20, tendría por obligación aplicar una parte de la norma en su corporativo y otra en sucursal, y en este caso, ¿qué sería lo recomendable? Efectivamente, tu apreciación es correcta. En el caso que tú planteas, el corporativo que tiene 100 trabajadores tenía que cumplir con toda la norma, ¿no? Y el otro centro de trabajo donde tiene 15 o 16 tendrá que cumplir nada más con las que le apliquen, ¿no? Lo recomendable, y eso es con ánimos de mejorar e incentivar el sentido de pertenencia, es aplicarlo de manera generalizada. Hay centros de trabajo que están en esa condición y dicen, como política, a pesar de que yo tengo centros de trabajo pequeñitos, pues yo lo aplico a todo. La obligación legal, pues es cumplir conforme a lo que tiene la norma oficial mexicana. Así es. ¿Cuál era la otra, perdón? El sector gobierno. Esa la Bueno, te voy a contestar. En estricto sentido, la norma inicialmente regula o forma parte de la regulación del apartado A, que son las empresas privadas, ¿no? Sin embargo, existe un reglamento, el reglamento federal, el reglamento de higiene y seguridad y salud en el trabajo para el sector público federal. Ese reglamento, el artículo 1, lo que dice es que su objetivo es establecer las condiciones de seguridad y salud que tendrán que aplicar las dependencias y el gobierno federal. Después, en su artículo 3, dice que las normas oficiales mexicanas son supletorias a lo que establece el reglamento. En estricto sentido, ¿qué significa eso? Que el gobierno federal lo tiene que aplicar. Caso distinto, gobiernos de las entidades y mucho más los municipios, alcaldías, ¿no? Que ahí la situación es completamente diferente, el gobierno tiene que pronunciarse, que ya hubo un caso y el gobierno de Jalisco nos preguntaron si ellos lo podían implementar. La respuesta es sí, pero es decisión del gobierno, no de la federación, no del gobierno federal. Y ahí nada más complementar que en la Administración Pública Federal desde hace muchos años se aplica la encuesta de clima y cultura organizacional, que es un instrumento similar. Por supuesto, no cumple así exactamente con todo lo que establece la norma 035, pero sí tenemos ya en la Administración Pública Federal un camino hecho por cuanto a la evaluación del clima y la cultura organizacional en los centros de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias. Pues nada más. Cerramos con el video. Sí, el video, agradecerles de nueva cuenta su presencia, pedirles que nos apoyen en difundir todo lo que ya platicamos. Está el sitio web de la Secretaría en el cual van a encontrar enlaces a todas estas informaciones que ya les proporcionamos y pues por supuesto quedamos a sus órdenes también si tienen muchos. Y nos cambiamos de domicilio también, anuncios parroquiales. Esta semana nos vamos a Félix Cuevas, ahí aparece la dirección. Sí. Bueno, de la dirección general, no mía. Gracias.
Muchísimas gracias.